El amigo Braulio, que por supuesto nos honra una vez más con su visita. Pase y venga acá, amigo mío. Porque Lo que yo quiero saber es que Braulio, qué es lo que va a cocinar más, don William. Ya te voy a explicar. ¿Cómo te va, Braulio? ¿Cómo te va? Hola Braulio, ¿cómo estamos? Bien. ¿Ok? Súper bien. ¿Qué vamos a comer de tu mano? Hoy vamos a hacer una pizza al matambre. Ahí está, Matambre en la pizza. Lo que Sería hago aquí le llama la atención de por qué ya tenés el matambre hervidito. Lo que pasa es que esto lleva mucho tiempo de cocción y por supuesto en 22 minutos no vamos a conseguir jamás en la vida tiernizar. Así que tenemos tiernizado ya como una base lo que es el matambrito. ¿Esto herviste como, Braulio? Esto se lleva en una paila. Se lleva bien, le puse sal y pimienta. Ah, ya, perfecto, sí. Pero está hervidito también, ¿verdad? Sí, Hervido por un buen tiempo con verduritas, como si, para que le dé un buen sabor, ¿verdad? Sí. Luego selladito a la paila, justamente para que ustedes vean, aprecien Bien cómo queda tiernito. bien doradito. Claro, bien tierno, me encanta. El matambre me gusta muchísimo. Hay maneras y maneras de presentar el matambre. En este caso, como una pizza, se puede hacer como una suerte de una crema de leche, con una crema de leche, como una crema bastante espesa. Puede hacerse también el arrollado, que es muy rico, pero siempre el único secreto es que se tiene que tiernizar muy bien. Es un matambre duro, realmente no es nada agradable. Bueno, muy bien. ¿Qué va a necesitar, señor, usted ahí? ¿En el tomo? Sí. ¿Qué necesita? Decime que te paso cuchillo, paila, plato, ¿qué querés? Una cuchara. Una cuchara, muy bien, señor, ahí. Vos tiernizaste. Habla que fuerte, Braulio, habla que fuerte. Vos estabas por Buenos Aires hace poco, ¿verdad? Sí. Vino de ganado. Bueno, Sí. ponemos ahí. Eso va de ese lado, porque del otro lado, a ver, permiso. Adelante. ¿Qué querés hacer? ¿Vos querés usar este lado o el otro lado? Bueno, depende cómo no salga. Mejor este lado. De mejor ese lado. Bueno, perfecto. Lo que primero vamos a hacer es, vamos a agregarle la salsa de tomate. Sí. Una salsa de tomate casera, ¿verdad? Sí, una salsa de tomate casera. Sí, ¿cómo hacer una salsa de tomate bien casera vos, Y le ponemos cebolla, Sí. le ponemos locote y tomate. Eso hacemos hervir. Sí. Luego que esté todo tiernizado, le Sí. ponemos a licuar, procesado. Exactamente, sí. Y ya tenemos un poquito Una de sal y pimienta y le ponemos ya. Claro, la salsa de tomate no tiene que tener mucho sabor. ¿Por qué? Porque se supone que es una base, ¿verdad? Sí. Yo puedo convertir en otra salsa después y le voy agregando justamente condimentos, como en el caso de las hierbas, un poco de vino tinto, lo que uno quiera, Sí. Bueno, ahí está el matambre cubierto entonces con tomate. Con la ¿Qué salsa. hacemos más después? Luego le agregamos el queso. Ya picó. Sí. Pero esto es más rápido. Aquí, mira, en minutos. Y esto ponemos- puede comer esa milanesa napolitana. Le Mira, ponemos Moche. queso mozzarella, Sí. abundante como quieran. ¿Por cuánto vos cocinás este matambre, Braulio? Y esta cociné a hervir primero como 20 a 30 minutos. Y luego se llena la paila 5 minutos cada lado. No, vos estás preguntando el precio aquí. No, lo que quería saber es cómo se hace, don Julio. Ah, bueno, ¿Cómo se perfecto. cocina? 20 minutos en agua, luego 5 minutos freímos los dos lados. Ahí, Sí. este es tu cuchillo, Braulio. Sí. Vamos, ahí te entrego entonces. Porque cada cocinero tiene su cuchillo. ¿Bien? Guaire, que uno le toque el cuchillo al cocinero porque es para que se enoje. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Luego le agregamos, que sería rodajas de Aceituna. Aceituna. Vas pic- El matambre a la pizza, los ingredientes dicen así: salsa de tomate, cantidad necesaria, 100 gramos de queso cremoso, 350 gramos de matambre, 100 gramos de queso mozzarella, Sí. un poquito de sal, otro poquito de pimienta, aceitunas y un chiquitito de morrones. Sí. Vamos a dejar un poquitito ahí porque la abuela está viendo, don Julio. Bueno, perfecto. De a poquito.